Se dice que, admirado por su grandiosa belleza, Dios reservó un lugar para él junto al Mar Negro. Después lo entregó a los georgianos, como muestra de agradecimiento por invitarlo a sus celebraciones cuando la tierra se dividió en territorios. Desde entonces, Georgia ha protegido su patrimonio artístico y sus singulares tradiciones, sin perder un ápice de su dinamismo. Ha conservado una biodiversidad que no tiene nada que envidiar a la de continentes enteros, y un magnetismo que hace que quien la visita quiera volver una y otra vez. Su lema, "La fuerza está en la unidad", refleja la sabiduría de un pueblo que ha sufrido invasiones y conflictos armados. El último en 2008. Aunque es tan pequeña como Suiza, Georgia es grande en todos los sentidos. Una nación en constante progreso, con actitud europea y espíritu occidental. Un país genuinamente caucasiano, con la alegría del Mediterráneo. Sabores de Georgia, el secreto mejor guardado del Cáucaso. En esta mesa en la que reina una atmósfera de júbilo, todo está preparado para el inicio de una ceremonia ancestral, la supra. En ella, el tamada, o maestro de ceremonias, lanzará una serie de mensajes poéticos y filosóficos. El primer brindis es muy importante para Georgia y para el resto del mundo. Brindemos por la salud y la paz, amigos míos. Que haya paz en los corazones de todo el mundo, y en especial en los de nuestros queridos compatriotas. Brindemos por la paz. La costumbre de brindar, cuyo origen se atribuye a los georgianos, es el gran homenaje a su amor por el vino. Los extensos viñedos de la región oriental de Kajetia, el territorio vinícola por excelencia del país, ilustran claramente esa pasión. En Georgia se cultivan muchas variedades de uva, más que en ningún otro lugar del mundo. Con ellas se elaboran vinos de gran calidad y mucho prestigio, como Tsinandali, Mukuzani, Teliani o Naferauli. Todos ellos ganadores de medallas de oro, plata y bronce en concursos internacionales. La cuidadosa recolección y el meticuloso proceso de selección han granjeado a los vinos georgianos el reconocimiento internacional. En Georgia se llevan cultivando vides desde hace 7000 años, lo que hace de ella una de las principales cunas de la viticultura. Es posible que incluso el término genérico que designa esta bebida alcohólica se derive de la palabra georgiana ekvino. En algunas marani o bodegas tradicionales, como es la de la ciudad de Gurjani, se siguen pisando las uvas en lagares de madera para evitar que las pepitas se rompan, lo que daría al vino un sabor amargo. En Kajetia, casi todo gira en torno al vino. En Belichique visitamos una bodega del siglo XVI, en la que se siguen utilizando los tradicionales gbebri, ánforas de barro enterradas que mantienen una temperatura constante y aseguran una perfecta fermentación.
Estas uvas fosilizadas de la era del Neolítico y estas vasijas del siglo III a.C. indican que desde la prehistoria el vino fue un factor clave en el desarrollo socioeconómico de la región y una importante contribución georgiana a la cultura mundial. La supra puede durar horas y horas, y cualquier momento es bueno para pronunciar otro sentido brindis. Estoy seguro de que todos los que estamos aquí reunidos nos sentiremos orgullosos de hacer este brindis. Brindemos por nuestra querida ciudad, Tiflis, en la que hemos nacido, crecido y aprendido a andar. Yo amo esta ciudad y estoy seguro de que todos vosotros también. Un brindis por Tiflis. ¡Salud! ¡Salud! Tiflis, una ciudad fortificada, fundada en el siglo V, es la capital y la mayor ciudad del país, y ha sido admirada por escritores como León Tolstoy o Alejandro Dumas. En ella confluyen Europa y Asia, y ha sido invadida por persas, bizantinos, árabes, turcos, mongoles y bolcheviques. Pero ninguno de ellos consiguió frenar la arrolladora creatividad artística de un pueblo que tiene en la danza una bella expresión de su identidad. Hace más de 1500 años, el rey Vakhtang I Gorgasali salió a cazar por estas tierras y su halcón abatió un faisán en pleno vuelo. La presa cayó malherida en un río de aguas termales y, misteriosamente curada, salió volando como si nada hubiera ocurrido. El rey, impresionado por los efectos curativos de las aguas, ordenó construir allí una ciudad que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una metrópolis multicultural de más de 1 millón de habitantes, en la que más de 100 grupos étnicos conviven en paz. Cada rincón de Tiflis irradia un encanto cautivador que se extiende por toda la ciudad. Una ciudad que recibe con hospitalidad a los visitantes, a los que se considera un regalo de Dios. La capital de Georgia está a la cabeza del desarrollo del país. Es un ejemplo de armonía donde la arquitectura clásica y el Art Nouveau se combinan a las 1000 maravillas. En el barrio de Abanotubani, bajo la fortaleza de Narikala, encontramos unos baños termales que datan del siglo XII. Unos baños sulfurosos con diversas propiedades naturales que dieron nombre a la ciudad de Tiflis. Su nombre original, Tipili, es una antigua palabra georgiana que significa manantial de agua caliente. Muchos viajeros han descrito el placer de recibir un masaje tras pasar por estos baños. Uno de ellos fue el escritor moscovita Alexandre Pushkin. No sentí ningún dolor, solo una asombrosa sensación de alivio que invadía mi cuerpo, algo indescriptible, y el jabón caliente te envuelve como si fuese aire. Cerca de los baños, un conjunto de edificios ilustra a la perfección la tolerancia que reina en el país. La única mezquita del mundo en la que chiíes y suníes oran juntos. La gran sinagoga de los judíos que tras la invasión otomana de Ajalsije se establecieron en Tiflis a finales del XIX.
Sioni, la catedral ortodoxa de la Dormición, sede de los patriarcas católicos de Georgia, hasta que se consagró la catedral Sameva o de la Santísima Trinidad. La iglesia armenia de San Jorge, en la que está enterrado el poeta Sayat Nova, considerado el maestro de las canciones. Y por último, la iglesia católica de la Asunción. El final de la vendimia da lugar a una serie de celebraciones populares llenas de color y alegría. Una demostración de la sociabilidad, el optimismo y el entusiasmo de un país tan abierto y próspero. Los georgianos expresan así su apasionado orgullo nacional y su fortísimo sentido de la identidad. Sus bailes, llenos de entusiasmo, no dejan indiferente a nadie. El fértil valle de Alazani, en la región de Kajetia, es célebre por la calidad de sus uvas, con las que se elaboran vinos excepcionales, como los de Kinzmarauli y Gurdjani. Pero esta zona de clima moderado y agradable no debe únicamente su fama a su magnífica producción vinícola. Aquí se elabora, día tras día, un alimento básico que es una auténtica obra de arte: el shoti, una larga hogaza de pan que se hornea siguiendo una antigua forma tradicional. Las mujeres también elaboran unos curiosos dulces, los churchela. Estos bastones se elaboran ensartando nueces en un hilo que después se introduce en un sirope de mosto muy concentrado. Por último se cuelgan para dejarlo secar. Buena parte de los productos que se elaboran o cultivan en los pueblos llenan de color y frescura los mercadillos locales. Los vendedores tienen un gran sentido del humor y son gente simpática y agradable con la que es fácil entenderse. Esa es una de las recompensas más gratificantes para quienes visitan Georgia, un país estrechamente vinculado a la cultura del vino. Tenemos una ubicación perfecta para el cultivo de la uva, porque estamos situados entre las altísimas montañas del Cáucaso y el valle del Alazani. Eso nos brinda una perfecta protección que impide que los vientos y el frío del invierno nos alcancen. En Georgia hay variedades de uva que solo crecen aquí. Cultivamos más de 400 variedades de uva con las que elaboramos vinos que, obviamente, son distintos al resto de los vinos que producen otros países. Al cultivar variedades exclusivas de Georgia, obtenemos vinos únicos en el mundo. Signaji es una de las ciudades más pequeñas del país, pero está rodeada por la segunda muralla más larga del mundo, después de la Gran Muralla China. Su reciente regeneración y su popularidad la han convertido en un atractivo destino turístico. Conocida como la Ciudad del Amor, es famosa por sus fiestas de la vendimia. De nuevo el baile confirma dos de los rasgos que mejor definen a los georgianos: su alegría y sus ganas de disfrutar de la vida.
En estas tierras situadas al sur de Tiflis nos remontamos hasta la prehistoria. Fue aquí donde se estableció el Homo georgicus, que tal y como demuestran los restos óseos encontrados en este excepcional yacimiento arqueológico, fue el antecesor de las primeras civilizaciones europeas. En Manisi se han encontrado los restos humanos más antiguos, si exceptuamos a África, como este cráneo que tiene 1.800.000 años. Son los fósiles de seres humanos primitivos más antiguos de toda Eurasia. El yacimiento arqueológico de Manisi es importante para que los visitantes conozcan la historia de los primeros europeos. Es un proyecto a escala mundial en el que participan instituciones internacionales y también es muy importante para la comunidad científica de Georgia y para el futuro del país. La ciudad de Uplitsike se fundó 1600 años antes de Cristo, y aunque los mongoles destruyeron muchas de las 700 cuevas que existían originalmente, se han conservado unas 270. En ellas vivieron las tribus de la región y algunos monjes hasta finales del siglo XVIII. El Tamada se dispone a hacer el tercer brindis de la Supra. Aquí estamos reunidos y es una gran oportunidad para estrechar los vínculos que nos unen, para darnos un abrazo y compartir muestras de amor y afecto. Brindemos por el día de hoy. Que Dios nos acompañe. Salud, amor y mucha felicidad para todos. El monasterio de Ejvari, o Monasterio de la Cruz, se yergue sobre la colina en la que Santa Nino levantó una cruz de madera que simboliza el triunfo de la cristiandad en Georgia. Santa Nino llegó a Misqueta, la antigua capital de la Iberia asiática en el siglo I después de Cristo, donde curó a la reina Nana de una grave enfermedad. Esta se convirtió al cristianismo y ordenó la construcción de la primera iglesia cristiana de su reino, Svetis Koveli, que más adelante se transformó en catedral. Se dice que fue construida en el lugar en el que está enterrada la túnica sagrada y sobre la tumba de Sidonia, la hermana de Elías, el judío que la transportó desde el Gólgota. Del ciprés que creció sobre ella, se sacaron los 7 pilares sobre los que se levantó la catedral. Las plegarias de Santa Nino hicieron que uno de ellos, que levitaba en el aire, se entrelazara con el tocón del árbol caído. Se dice que en esta pila fue bautizado Miriam III, el rey que convirtió al cristianismo en la religión oficial de Georgia en el año 337. Junto a ella encontramos una réplica simbólica de la capilla del Santo Sepulcro de Jerusalén, lo que convierte a Svetis Koveli en el segundo lugar más sagrado de la tierra. Esta catedral, patrimonio de la humanidad, alberga también la tumba de Vakhtang I Gorgasali, la de Giorgi XII, último rey de Georgia, y la de su padre, Heraclio II, decorada con un escudo de armas y un sable. Junto a ellos podemos contemplar una interesante esfera zodiacal que rodea la figura del Redentor, una serie de frescos del siglo XIII y el monumento funerario de Santa Sidonia. El Parque Nacional Tusheti cumple 3 importantes funciones: la conservación de 28.000 hectáreas de bosque en las que viven especies amenazadas, como el perdigallo caucasiano; la protección de más de 50 pueblos nómadas y sus monumentos, de innegable valor histórico; y la promoción del turismo ecológico. Tusheti es una de las regiones más hermosas de Georgia, y visitar cualquiera de sus 7 pueblos más importantes, como Senako, es una experiencia inolvidable. Sus habitantes hablan un dialecto propio y viven en casas rudimentarias que conservan todo el encanto del pasado.
Siempre están dispuestos a abrir sus puertas a los visitantes y a compartir con ellos las tareas cotidianas, como la elaboración de los quincali, unos saquitos rellenos de carne picada, sazonada con deliciosas especias que se preparan cocidos. A los georgianos les encanta cocinar y disfrutan con todo lo relacionado con los placeres de la buena mesa. Los bulliciosos mercados del país ofrecen una amplísima variedad de productos, capaz de satisfacer a los paladares más exigentes. En estos pueblos, ubicados a 2000 metros sobre el nivel del mar, la vida es muy diferente. La mayor parte de los nómadas se trasladaron a las más cálidas llanuras de Kajetia. Hoy solo 2 familias viven en Xenako durante todo el año, porque sus terribles inviernos hacen casi imposible el pastoreo. La sencillez de sus cabañas nos indica su facilidad para adaptarse. Su fuerza y resistencia hacen honor al dicho georgiano que reza: una persona puede florecer en una roca. En el Parque Nacional de Vaslovani, al sureste del país, un ecosistema semidesértico nos muestra la diversidad biológica que encontramos en Georgia. Una de las razones principales que nos motivaron a proteger la zona de Vaslovani fueron los bosques vírgenes de pistacheros silvestres que hay en la zona. La media de antigüedad de estos árboles es de 500 o 600 años, pero hay muchos que superan los 1000 años de edad. La diversidad biológica de esta zona es asombrosa. Su flora y fauna endémicas son muy características. La creación de esta reserva natural en 1935 fue obra de 2 científicos georgianos. En el parque, que recientemente se ha adaptado para recibir turismo ecológico, viven alrededor de 60 especies de aves y 45 especies de mamíferos. Los muy afortunados podrán vislumbrar un leopardo muy poco común que se creía extinto. David Gareja, uno de los 13 santos padres asirios, los primeros monjes cristianos que llegaron a Georgia, está enterrado aquí. En su tumba, esta losa representa la roca que el patriarca trajo desde Tierra Santa. Por eso se dice que en este conjunto de 19 monasterios excavados en la roca, que llevan el nombre de su fundador, David Gareja, se conserva 1/3 de la santidad de Jerusalén. Hoy en día, el monasterio sigue habitado por monjes. Este complejo monástico que David Gareja fundó en el siglo VI después de Cristo ha sido siempre un centro de peregrinaje. Los sangrientos ataques de mongoles y turcos no consiguieron alterar su actividad religiosa, que únicamente se vio interrumpida durante el dominio soviético, cuando las tierras vecinas fueron empleadas como base militar en la guerra de Afganistán. Junto al río Kurá,
en la región de Samtskhe-Jabajeti, encontramos el monasterio de Barcia, también excavado en la roca. Los monjes que cuidan esta colmena rocosa han mantenido intacta la memoria de la reina Tamara. Su padre, Giorgi III, ordenó su construcción para que sirviera como refugio durante las invasiones, y fue ella quien supervisó la finalización de las obras tras la muerte del rey. Cuando era pequeña y se perdía en estas cuevas, Tamara gritaba: «Ak Barcia, tío, estoy aquí», lo que dio nombre al lugar. El rey Tamara, como era conocida, convirtió Barcia en un importante centro cultural y artístico, lo que sirvió de inspiración a Shota Rustaveli, un humanista georgiano, para escribir su poema El caballero de la piel de tigre. Sus versos son un homenaje al valor y la lealtad que alimentaron el espíritu que llevó a este pueblo a conseguir la independencia a finales del siglo XX. Uno de los mayores logros de David IV de Georgia fue la creación del conjunto monástico de Gelati. Con la construcción de esta joya arquitectónica, próxima a la ciudad de Kutaisi, hizo honor a su sobrenombre de El Constructor, que ganó por su empeño en hacer de Georgia un centro de cultura. En Gelati reunió un grupo de eruditos para crear un centro intelectual que floreciese como una segunda Atenas. Fue voluntad del propio rey, que propugnó la edad dorada de la nación y defendió incansablemente la tolerancia entre las distintas etnias, ser enterrado a la entrada del monasterio para que los georgianos, al entrar y pisar su tumba, le alegraran el corazón. El dictador Joseph Stalin fue otro famoso georgiano. Nació en esta casa, en Gori, y en este vagón blindado recorrió la antigua Unión Soviética. Sus objetos personales se conservan en el Museo de la Ciudad, que curiosamente también fundó David el Constructor, el rey más idolatrado de la historia de Georgia. El Parque Natural de Borjomi-Karagauli está en el centro del país y ocupa un 1% del territorio. La zona arbolada se ha conservado en su estado natural y en ella viven varias especies endémicas. La cabra bezoar, muy habitual en el pasado y tristemente desaparecida en estas montañas, está hoy siendo reintroducida con un programa de semicautividad. Este parque natural, envuelto en la mágica atmósfera de las zonas bajas del Cáucaso, es el más visitado de Georgia y ofrece una gran variedad de actividades recreativas. El Parque Nacional de Borjomi-Karagauli es el más grande de Europa y pertenece a la red de zonas protegidas PAM Parks desde 2006. El número de personas que visita el parque aumenta año tras año. Las principales actividades son senderismo, paseos a caballo y visitas explicativas. Gracias a la infraestructura del parque y a su gran extensión, podemos ofrecer distintos recorridos a caballo, con variados itinerarios más o menos largos. También existen refugios a disposición de los visitantes, para que estos, si lo desean, puedan pasar la noche. Las 76.000 hectáreas del parque tienen innumerables atractivos. Y en los pueblos cercanos, además de vestigios de la época medieval y artesanías tradicionales, encontraremos gentes tremendamente activas. Aunque tengan 120 años, como Ekaterin, esta incansable anciana que nació en 1890.
Los caucasianos son muy longevos debido a su fuerza física y consumen un producto natural que tal vez les ayude a alargar la vida, el matsoni, un yogur espeso que contiene 2 lactobacilos, que también emplean en la elaboración de quesos caseros. Ya a principios del siglo XX, Mechnikov, microbiólogo ruso ganador del premio Nobel, demostró que el consumo habitual de yogur era la causa de la longevidad en algunas ciudades de Centroeuropa. En 1830 se decía que los manantiales de Borjón y Karagauli tenían propiedades curativas, y 60 años después se creó la primera planta embotelladora de la famosa agua mineral de Borjomi. Es un agua única porque está naturalmente carbonatada y tiene propiedades terapéuticas. Aunque la fuente original sigue funcionando, apenas queda rastro del lujo que reinaba en el lugar cuando fue elegido por los Romanov, la familia imperial rusa, como residencia estival. Avanzamos hacia el Mar Negro, hasta el paso de Goderzi, donde los pueblos nómadas cultivan la tierra entre la bruma de las montañas. Durante el invierno nieva copiosamente, por lo que los nómadas, mayoritariamente musulmanes, se establecen en los alrededores de Batumi, donde su clima subtropical hace la vida diaria un poco más fácil. Ekbariati y Gonio son 2 destinos en los que se puede disfrutar del sol, realizar actividades recreativas durante todo el año y visitar lugares históricos. La tranquilidad de sus playas atrae a muchos ciudadanos del oeste de Georgia. Muy cerca se encuentra Batumi, una localidad costera con un bellísimo jardín botánico, en el que se pueden ver miles de plantas exóticas y más de 100 especies de la región del Cáucaso. Pero lo que hace de Batumi una ciudad cosmopolita es el puerto, la entrada a Europa a través del Mar Negro, el punto de conexión por mar con el exterior, que ha hecho posible el continuo intercambio cultural, artístico y comercial con otros países. La estatua de Medea y otros impresionantes monumentos se iluminan por las noches para realzar la belleza de Batumi, centro administrativo de la República Autónoma de Ayaria. La región de Guria se encuentra al norte de Ayaria. Su nombre significa la tierra de los inquietos, una forma muy apropiada de designar a un pueblo tan activo. Una de sus tradiciones artísticas ha sido designada Patrimonio Cultural de la Humanidad, el canto polifónico. El repertorio de melodías es amplísimo, aunque a menudo las canciones aluden a los nobles valores georgianos, como la vitalidad y la paz. El lago Paleastomi
y los humedales del Parque Nacional de Kolkheti son visitados por al menos 21 especies de aves migratorias. Los seres humanos llevan siglos viviendo en estos humedales, un ecosistema hostil y accidentado que además fue un punto de contagio de enfermedades como la malaria hasta hace unos años. En la actualidad es un paraíso natural para los amantes del turismo ecológico. Los enormes búfalos de agua son una buena muestra de su diversidad biológica. Kolkheti tiene 29.000 hectáreas de extensión y hasta 15 metros de profundidad en las zonas pantanosas, formadas por una capa sedimentaria que se creó hace más de 6.000 años. El Palacio Museo de Dadiani, en Zugdidi, perteneció a una dinastía de la aristocracia georgiana. En su interior se exponen multitud de objetos de gran valor histórico, algunos relacionados con Napoleón Bonaparte. Esto se debe a que Salomé Dadiani se desposó con Akil Murat, un sobrino del emperador francés, para estrechar los lazos entre Georgia y Europa. Algo más al norte, en Ejbari, encontramos la presa de Inguri, cuya altura de 272 metros desde los cimientos es la mayor del mundo. Esta fortaleza hidroeléctrica que embalsa las aguas del río Inguri nace cerca de Eshkara, el pico más alto de Georgia. Esvanetia es una remota región montañosa situada al norte del país, y Mestia su ciudad más importante. Durante miles de años, los monarcas georgianos y los personajes más influyentes escondieron sus riquezas en las inaccesibles montañas de Esvanetia. Hoy en día, algunos de aquellos tesoros se exponen en este museo, entre los que destacan magníficas piezas de oro y plata e iconos creados entre los siglos IX y XIII. Las altas torres de Mestia servían como atalayas y en situaciones de emergencia como refugio para las familias. Incluso tenían establos para el ganado. En la actualidad, estas fortalezas medievales siguen siendo propiedad privada. A través de la ventana contemplamos una cordillera en la que destaca el monte Usva. El Usva, con sus 4.700 metros de altura, es conocido como el Cervino del Cáucaso y es uno de los picos más difíciles de escalar. En esvano, Usva significa el camino a ninguna parte. La cima situada al norte fue coronada por primera vez en 1888 y la situada al sur en 1903 por una expedición suizo-alemana-austríaca. En Mestia, como en el resto de Georgia, la tradición de la supra se mantiene entre familias y vecinos. Tras servir el vino en cuernos de cabra se inicia el brindis. Como parte de la tradición, hay que elogiar a las mujeres antes de empezar a beber. Otra costumbre apasionante son estas carreras de caballos, en las que los jinetes montan a pelo y en las que el representante de la familia vencedora porta un estandarte dorado.
Suelen organizarse durante las fiestas locales y participan familias de todos los rincones del valle. Uzguli también pertenece a la región montañosa de Svanetia. Sus torres de defensa han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. En este lugar, al pie del monte Shkara, viven alrededor de 70 familias. Situada a 2.200 metros sobre el nivel del mar, es la zona habitada más alta de Europa. Aquí sigue habiendo buscadores de oro, que emplean un método tradicional. Consiste en conducir el agua a través de una estructura de madera en la que se coloca una piel de borrego para que las pepitas de oro queden atrapadas en ella. Una técnica muy antigua que ya apenas se utiliza. Este método ancestral de extracción del oro está relacionado con el mito de Jasón y los argonautas. Estos partieron hacia la Cólquida, un reino situado en el Cáucaso y gobernado por eetes, para conseguir el vellocino de oro, condición que su tío Pelias le había impuesto para devolverle el trono que el propio Pelias había usurpado. Mingrelia o Samegrelo es la región en la que algunos arqueólogos sitúan el lugar donde, según la mitología, Jasón encontró el vellocino. En el siglo IV, la ciudad fortificada de Nokalakevi era la capital del reino de Lácica, también conocido como Egrisi. Según el historiador y príncipe Bakusti Bagration, en el siglo XVIII llegó a tener un palacio de la dinastía Dadiani. En los pueblos de Samegrelo sigue existiendo un ambiente rural, pese a que la región ha sufrido las terribles consecuencias de los conflictos de sus vecinos. El levantamiento armado contra el régimen de Shevardnadze, la guerra de Abjasia en 1992 y la de Osetia del Sur en 2008. El pueblo de Shatili está situado en el estrecho paso del río Argun, en la ladera norte del Gran Cáucaso. Este es el lugar histórico en el que rezó Santa Nino tras la conversión del rey Miriam y la reina Nana. La impresionante belleza de las torres medievales, que se alzan a 1400 metros sobre el nivel del mar, lo ha convertido en el escenario ideal para el rodaje de películas sobre los habitantes de las tierras altas de Georgia. El 60% de este país está formado por cadenas montañosas. Es un lugar ideal en el que disfrutar de la naturaleza y los deportes de montaña. En Georgia, en la cordillera del Cáucaso, hay 5 picos por encima de los 5000 metros que son perfectos para los aficionados a la escalada. También puedes venir simplemente a disfrutar de la naturaleza y pasar 2 o 3 semanas haciendo distintas rutas de senderismo. Y puedes practicar muchas otras actividades deportivas: rafting, el descenso en canoas, barranquismo, cualquier deporte de montaña. El Cáucaso es el escenario de numerosas leyendas. Según la mitología, el monte Kazbek fue el lugar en el que Prometeo fue encadenado por Zeus, como castigo por haber robado el fuego a los dioses para entregárselo a los mortales. La carretera militar georgiana también es histórica. Es la ruta comercial más larga del país. Conecta Tiflis con Rusia, fue empleada por Atila y formó parte de la ruta de la seda. En Georgia hay 2 estaciones de esquí,
La de Bakuriani, al sur de Borjomi y a 1700 metros de altura, es ideal para esquiar en familia. La de Gudauri se encuentra a 2000 metros de altura en el Alto Cáucaso, y sus empinadas pistas solo son aptas para los esquiadores más expertos. El escritor indio Kalpana Sani dijo una vez: algunos países te atraen cuando los conoces. Georgia es uno de esos lugares que te seducen en cuanto pones un pie sobre ellos. Y eso es lo que uno siente en Tiflis. La capital, pese a haber sido víctima de los saqueos y la destrucción unas 30 veces en los últimos 1500 años, conserva su espíritu intacto. La ciudad, construida en el siglo V, es atravesada por el río Kurá y siempre ha sido considerada la gran metrópolis del Cáucaso. La avenida Rustaveli está flanqueada por edificios destacados, como el Teatro de la Ópera, de estilo morisco, y el Teatro Rustaveli. Este último es la sede del Ballet Nacional Georgiano, conocido como Sukisvili, el único ballet folclórico que ha actuado en la Scala de Milán. El público pidió 3 bises y la ovación fue incesante. El telón fue levantado 14 veces, algo sin precedentes en la Scala. Nadie esperaba un éxito tan arrollador. Tiflis cuenta con más de 1.300.000 habitantes y es una ciudad elegante y muy hospitalaria. Encarna a la perfección el espíritu de Georgia, un país con visión de futuro y un alto índice de alfabetización gracias a su excelente sistema educativo. Todo indica que Tiflis, y Georgia en general, va a experimentar un crecimiento espectacular en el siglo XXI. Es un país único, que ha alumbrado un alfabeto propio y la familia de lenguas kartvelianas, una de las más antiguas que existen, y ha aportado al mundo importantes artistas, como Nico Pirosmani, un pintor autodidacta que retrataba escenas cotidianas de la Georgia de finales del siglo XIX. Tiflis no deja de crecer y de cambiar, pero su diversidad permanece. Durante siglos, georgianos, armenios, judíos, kurdos, griegos y gentes de muchos otros orígenes han convivido aquí en paz y armonía, como miembros de una gran familia. El deporte nacional es el rugby, aunque las artes marciales y el ajedrez también son muy populares. Tigran Petrosian nació en Tiflis y fue campeón del mundo de ajedrez en varias ocasiones. A sus habitantes se les describe como personas tranquilas, amables, abiertas y cariñosas. Por eso se suele decir que tienen un carácter mediterráneo. Georgia ha visto nacer a grandes figuras de la música, como Kati Melua, que ha figurado en lo más alto de las listas de ventas del Reino Unido. Hay muchos locales de la capital en los que podremos escuchar jazz en directo y disfrutar de la noche, llena de vida y espiritualidad. Tiflis es sin ninguna duda una pieza fundamental del gran puzzle que es Georgia. Shota Rustaveli, uno de los grandes literatos medievales, escribió que los principales requisitos para el amor son la belleza, la sabiduría, la generosidad, la inteligencia y la riqueza, además de ser paciente frente a los grandes rivales. Todas esas cualidades que viven en Georgia. Un país enamorado de su historia
y orgulloso de sus raíces.